Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Giselle Ortiz, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Agradecemos profundamente que nos haya brindado este espacio para el desarrollo de esta entrevista académica. Mucho gusto. Bueno, esta entrevista hace parte de una actividad colaborativa del curso de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico, cuyo propósito es conocer la experiencia real de un profesional que se desempeñe dentro del campo de la psicología jurídica. Perfecto. Para, Compañeras, por favor, activa el micrófono. Bueno, nuestro grupo está conformado por Giselle Ortiz, Charik, mi persona Sara Sánchez y Angie. Todas somos estudiantes del programa de psicología de la UNAD. Agradecemos por este espacio. Bueno, antes de comenzar, queremos recordarle que su participación es voluntaria y la información que nos comparta será tratada con confidencialidad. No se utilizará su nombre real ni datos que permitan identificarlo sin su autorización. Puede abstenerse de responder cualquier pregunta si lo considera pertinente. Con su permiso, esta entrevista será grabada únicamente con fines académicos. eh, ¿Usted autoriza de manera voluntaria la realización y grabación de esta entrevista con fines académicos? Sí, sí, autorizo. Muchas gracias. Dejamos constancia de su autorización. Procedemos entonces con las preguntas oficiales establecidas por la guía. Bueno, antes de iniciar, gracias por su respuesta. Ahora quisiéramos conocer un poco sobre su formación y experiencia en este campo, por lo cual le voy a realizar cuatro preguntas con Ujú. respecto a esta información. Ok. Primera sería, ¿cómo comenzó su carrera en este campo y cómo puede contarnos sobre su formación para ejercer en psicología jurídica? Bueno, pues he de iniciar por decir que mi formación pues ha sido bastante amplia por el hecho de que, bueno, también eh, he estado en formación en la misma universidad que ustedes. También soy pues egresado de la UNAD. Y bueno, por otro lado, pues para llegar a ser, digamos que de esta área, pues bueno, me he como tal empapado de mucho el tema de lo jurídico también y pues me he estado preparando a lo largo de los años. Y pues bueno, como tal, mi experiencia ha sido demasiado, pues no que se diga muy amplia, debido a que digamos que quizás pues bueno, lo que llevo ha sido pues corto para lo que me gustaría hacer, pero pues digamos que los procesos que se han llevado a cabo han sido demasiado satisfactorios, lo cual pues me lleva a estar muy agradecido, contento y sobre todo satisfecho de, digamos como del bien que se ha llevado pues como tal todos los procesos que se han tenido que llevar a cabo. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? Mi experiencia más significativa es poder acercarme a la vida de cada una de esas personas y de cierta forma darles a entender que pues por más difícil que sea el proceso legal o jurídico o lo que sea que estén llevando de acuerdo pues al caso
que llegue y que se presente, que todo pues tiene su solución, su alternativa de resolver, ¿no? Entonces, digamos que darles la confianza de que pues no van a estar ni solos ni solas en el camino, en el proceso y que sobre todo pues van a contar con digamos que con todo el acompañamiento constante para que pues esto pueda llegar a feliz término de acuerdo a lo que pues a lo que la persona está buscando o necesitando en el momento. Ok, gracias. ¿Y cuál es el campo o los campos de la psicología jurídica en el que se desempeña? Bueno, como tal, ha sido, digamos que con el tema de, por decirlo de alguna forma, como, digamos, de separaciones, digamos que también como el hecho de llegar a acuerdos cuando, digamos, un ejemplo a esto es cuando, por ejemplo, hay hijos de por medio y digamos que hay como esas, como rencillas, como diferencias entre, entre pues la pareja, ¿no? Y pues que digamos que uno quiere llegar a un acuerdo y el otro como que no tanto, entonces la idea es como ver qué tan, digamos, qué tanto se afectó cada uno en la relación, ¿sí? Para ver el por qué, pues cada uno tiene como cierta postura frente a, digamos, a la decisión que se desea tomar como, digamos que como último ya recurso. Entonces, es como eso. Ok, sí, claro. ¿Nos puede compartir un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en un contexto jurídico? Claro, pues digamos que particularmente hubo uno donde de cierta forma una familia se acercó a mí y me dijo como, ve, mira, es que pues estamos pasando pues por una dificultad ahí como compleja dentro del hogar, sí, que ya pues no se estaban como entendiendo mucho y el hecho es que digamos que pues había una tercera personita de por medio, sí, entonces pues ellos querían, la ventaja de todo era que estaban los dos en común acuerdo para poder llegar como a digamos que a compartir de maneras equitativas el tiempo con su hijo, ¿no? Entonces, digamos que se llevó a cabo el proceso por medio de esto para precisamente restablecer como o tener claros los derechos del niño, ¿no? Para que supieran que pues tanto la madre como el padre tienen el derecho de compartir con él pero sobre todo tienen el deber de responder por él a pesar de, pues, de que estén eh, separados, ¿no? Entonces, digamos que pues fue un proceso no tan largo, pero fue satisfactorio. Bueno, muchas gracias por compartirnos estos elementos de su trayectoria profesional. Ahora pasaremos a profundizar en la relación entre lo jurídico y lo psicosocial en su práctica. Bueno, Andrés, como ya la compañera lo dijo, ahora vamos a irnos a la parte de la relación entre la psicología jurídica y la acción psicosocial. La primera pregunta que tengo es, desde tu experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que has trabajado? Bueno, pues digamos que la acción psicosocial se implementa siempre sin importar cuál sea el campo, ¿sí? Porque digamos que es muy importante analizar cuál es como la problemática de fondo. ¿Para qué? Para que con esa problemática de fondo veamos cuáles son esas estrategias o alternativas de abordaje que se pueden llevar a cabo, ¿cierto? Y también tener en cuenta que en muchos casos, digamos que como hay unos que pues se sobrellevan de manera satisfactoria y como corta también, hay otros que se alargan un poco. Y en estos que se alargan muchas veces es necesario el trabajo interdisciplinar. Entonces es ahí donde se requiere precisamente del trabajador social, se requiere de pronto del médico, del psiquiatra, ¿sí? Para valoraciones distintas y que bueno, que dentro del proceso jurídico como tal pueda llegar a tomarse
una decisión adecuada, asertiva y sobre todo pertinente de acuerdo a la situación que pues digamos que se esté presentando de acuerdo al caso como tal. Ok, Andrés, muy pertinente tu respuesta. Bueno, continuamos con la segunda, que dice, ¿cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales, desde el campo en el que se desempeña? Bueno, para las psicosociales, pues digamos que ahí sí como dicen, cada uno pues desde, ahí sí como dice el dicho coloquial, ¿no? Como que al César lo que es del César. Entonces, es decir, lo psicosocial pues lo manejo perfectamente debido a que pues claramente yo soy psicólogo y tengo las facultades para hacerlo, ¿cierto? Lo jurídico pues digamos que como tal no lo desempeño, o sea no lo hago directamente yo, es decir, como que yo soy digamos, haz de cuenta que es como una manito que le da al abogado para llegar a tomar como tal una decisión final, ¿sí? Porque digamos como tal yo no puedo emitir ninguna cuestión como de decir como, no, entonces la custodia se le da tal, no, pero digamos que desde lo psicosocial, desde el acompañamiento que se le da psicológico, lo que se busca es que sea objetivo precisamente en esa última decisión y que de acuerdo a cómo se vea mentalmente, tanto a la madre, perdón, como al padre, como a de pronto algún hijo o hija que estén involucrados allí, entonces esto se le pasa como tal, pues al abogado que esté llevando como tal el caso en cuestión, ¿cierto? Él analiza todo lo, digamos que como el informe que se le entrega y dice, ok, entonces de acuerdo al informe psicológico que hay, pues lo más adecuado, por ejemplo, lo más adecuado es que el niño se quede con el papá, lo más adecuado es que el niño se quede con la mamá. ¿Por qué? Entonces, pues ahí ya entran como las cuestiones psicológicas, emocionales y mentales, ¿no? O sea, que esté como tal en la facultad y sobre todo también que tenga la facilidad económica para darle un bienestar tanto a él o a ella como a su hijo o hija. Bueno, muy enriquecedor todo lo que nos mencionas. Entonces, ahora pasaremos a conocer los retos propios del ejercicio profesional. Hola, mi nombre es Angélica. Como la compañera Sara lo mencionó, en esta sección voy a hacerte unas preguntas en base a los desafíos en la práctica profesional. Mi primera pregunta hacia ti, Andrés, sería, ¿cuáles son los principales retos que has enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho? ¿Cómo has abordado esto? Bueno, pues como le mencionaba a tu compañera Sara, es importante trabajar en estos casos de la mano con un abogado porque pues digamos que ahí sí como decía yo, ¿no? O sea, a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Entonces, digamos que de cierta manera, pues para yo eh, actuar de acuerdo a las leyes, tengo que, digamos, de cierta forma, indagar pues, con mi colega abogado, decirle como ven, mira, se está presentando esto, en el informe psicológico pasó esto, que sería como, pues, lo más pertinente de acuerdo a la ley para decirle, pues, a las partes involucradas que se tomó cierta decisión, ¿cierto? Para que de cierta manera no ocurra que entonces digan, ah, no, pues los profesionales se aliaron entonces y están o más a favor de la mujer o más a favor del hombre, ¿cierto? Sino que realmente como que se pueda, primeramente, por eso es importante, antes de reunirlos a todas las partes involucradas, es muy importante el hecho de escuchar las partes por separado porque bueno, no es lo mismo como que lo que tú vas a decir cuando todos están, a cuando de pronto tú tienes tu espacio solo o sola, ¿no? Que es más en confianza, más abierto, más sin, digamos, sin restricciones, ¿cierto? Y que pues claramente eso
digamos que ahí es donde tú vas a contrastar también lo que esta persona te dice en privado a lo que de pronto dice dentro del juicio, ¿sí? Si, digamos que si concuerda lo que esa persona te dijo a ti y lo que está expresando allí, o si digamos como que una cosa va para la derecha y la otra cosa va para la izquierda, ¿me entiendes? Entonces ayuda mucho como para tener esas luces para tomar una decisión objetiva, o sea que como tal que no favorezca sino solamente a una persona. ¿En qué sentido? Porque casi siempre estos procesos se dan cuando hay hijos de por medio. Casi siempre cuando son parejas, digamos que estables, pero que no hay hijos, pues como que dicen, ah, bueno, pues suerte y bueno, como que cada uno coge por su lado, ¿cierto? Ya viene más compleja la situación es cuando hay un hijo o una hija de por medio, porque hay que yo, entonces la mamá dice, yo soy la mamá y entonces yo me quedo con él. No, es que venga, sí, entonces es ahí donde viene ese conflicto, ¿cierto? Pero entonces uno no puede actuar así como actúan algunas organizaciones que dicen, no, sí, la ley dice que la mamá es quien se tiene que quedar con el muchacho. No, porque muchas veces digamos que, y más cuando digamos el niño o la niña ya está en facultad de cierta forma de tomar la decisión, ¿cierto? Ahí sí ya no pueden los padres, mejor dicho, tirarse platos, cuchillos, diciendo yo me lo quedo, yo no, porque pues bueno, ya el niño o la niña está en facultad de decir yo me voy con mi papá, yo me voy con mi mamá. Y esa decisión, tanto el psicólogo como el juez, como el abogado, como los papás, tienen que, pues bueno, tienen que respetarla porque de cierta manera, pues, bueno, así como dicen, la última palabra la tiene el menor. Entonces, Ok, entiendo perfectamente, Andrés. Otra pregunta que me gustaría que por favor me respondiera sería, ¿cómo influye el sistema judicial en las decisiones que tomas como profesional psicosocial? Es decir, ¿qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? muchas veces van en contra. Muchas veces lo que uno, digamos, uno escribe en el informe psicológico es una cosa, ¿cierto? Pero entonces lo que yo te digo, o sea, muchas veces la ley favorece más a una de las partes antes que, bueno, antes que a ser imparcial, porque no se trata que favorezcan a uno o favorezcan al otro, sino que más bien, como lo que te digo, que haya un equilibrio para que el que pues, claramente no salga perjudicado es el que siempre está en la mitad. ¿Que quién es el que está en la mitad? El niño o la niña. Entonces, la idea es que tanto lo psicosocial como lo legal vaya pues de la mano y para la misma dirección. Ok, ok. Gracias por esa claridad. Ahora abordaremos un aspecto muy importante en esta labor, la cual es la ética. Entonces, pues puede continuar mi compañera Giselle. Muchas gracias, Andrés. Así es. Abordaremos la ética y la toma de decisiones, Andrés. Le vamos a hacer unas preguntas, bueno, preguntas enriquecedoras. En situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantienes la ética profesional? Hay que mantener, como le decía a tu compañera, hay que mantener el equilibrio sin importar qué pase. ¿Me entiendes? O sea, que como tal la voluntad no sea ni la mía, ni la del abogado, ni la del juez, sino que sea como tal de todo el conjunto de, se podría llamar de esa forma, como de pruebas que existen al momento de tomar la decisión. Entonces, ¿cuáles pruebas? Entonces, las pruebas digamos, de la terapia que se tuvo con el señor, la terapia que se tuvo con la señora, la terapia que se tuvo con el muchachito o la muchachita, y digamos que lo que ellos me dicen hace parte fundamental
de la toma de decisión final. ¿Por qué? Porque si, digamos, si eso concuerda, si lo que los tres, cada uno por aparte, me dijeron, concuerda con lo que, digamos, con lo que se plantea dentro del juicio, ¿sí? Entonces esto va a decir, ok, sí, fueron totalmente sinceros, han sido totalmente objetivos y realmente sí era la situación real. Pero digamos que hay veces donde, pues como que lo que me dicen va por el lado izquierdo y lo que debería estar pasando es que deberían ir por el lado derecho y no ocurre así, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo, no, pues lo siento, pero pues por más de que de pronto, no sé, alguna de las partes me diga como, venga, colabóreme para que, no sé, para que de pronto para que a él o a ella le quede la cuota más alta, para que yo me pueda quedar con él o la niña. No. Digamos que estaría yo mal al emitir un concepto psicológico donde dijera, no, mira, esta persona está mal de la cabeza y mejor dale la custodia tal. No. O sea, en esa cuestión, pues ahí es donde, digamos, donde va por la misma línea el tema tanto, eh, digamos que de lo profesional en cuanto a lo psicológico, como en cuanto a lo profesional en el tema del derecho, ¿no? Y de lo judicial, que se supone pues debería ir por la misma línea. Comprendo lo que dice y es totalmente válido. Em, ¿Se ha de pronto, Andrés, alguna vez enfrentado a dilemas éticos en su trabajo y cómo los ha resolvido? Pues así que yo diga, uf, me pusieron como contra la espada y la pared, digamos que hasta el momento no. O sea, sí han pasado cosas como la situación que te acabo de mencionar hace un momento y pues bueno, simplemente hay que pues saber qué es lo mejor para cada quien, ¿no? O sea, en especial pues para el menor, ¿no? Porque ¿qué me sirve? Digamos que, por ejemplo, que el papá quiera quedarse con el muchachito o la muchachita, pero simplemente sea como por venganza a la expareja, ¿entiendes? Eso no tendría ni pies ni cabeza, o sea, no tendría ningún objetivo, porque la idea, lo que te digo, es favorecer y cuidar y velar por los derechos y sobre todo por el bienestar de la personita que tenían a cargo antes en conjunto. Claro que todavía lo tienen a cargo, ¿no? Pero pues ahora pues cada uno como responde por su lado. Ok. Andrés, agradecemos su reflexión y pues finalmente nos gustaría conocer el impacto social de su labor y su consejo para futuros profesionales. El impacto es que les voy a compartir una frase que veo mucho y es que es mejor darle una educación emocional buena a niños que sanar a adultos rotos. Muchas veces esperamos hasta que crecemos para ponerle atención a lo que sentimos, a lo que pensamos o a lo que queremos expresar. Y bueno, a medida que va, ahí sí como hagan de cuenta que el ser humano es como una bolita de nieve, digamos que como que cuando va arrancando está así, ¿cierto? Pero entonces va bajando y cada vez va creciendo más. ¿M? Y así pasa pues con los seres humanos. Cuando, pues digamos que por eso muchas veces dicen niños pequeños, problemas pequeños, adultos, problemas grandes, ¿me entiendes? Entonces, ahí es que, digamos que crear niños sanos desde un inicio. ¿Para qué? Para que cuando ya sean adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores, tengan esas herramientas para poder defenderse del mundo, que pues, literal es mejor, como dicen algunos, es mejor que se coman el mundo y no que el mundo se los coma a ellos. Entonces, Sí, agradezco mucho ese consejo y lo voy a dejar con mi compañera Sharit, que le va a hacer unas preguntas. ok.
Charina, se te escucha. Sí, Charín. bueno, continuando con el impacto en las comunidades, en su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Pues bueno, digamos que y esto va de la mano a lo que le decía a tu compañera, desde que se crea una relación sana en el hogar, esto va, digamos que a repercutir, bien sea positiva o negativamente, de acuerdo a cómo se lleve la dinámica familiar, va a repercutir de manera positiva o negativa en el relacionamiento de las personas desde que son pequeñas, desde que están en el jardín, desde que están en la escuela, desde que están en la universidad y ya cuando pues son adultos, ¿no? Porque bueno, lo que yo decía, o sea, si digamos, por ejemplo, si un niño crece en un entorno donde siempre hay violencia física, violencia verbal, pues bueno, va creciendo pensando que esa es la manera de relacionarse. Y entonces va a llegar al colegio y va a atacar a sus compañeros, los va a insultar y todo eso. Pero si está a base del amor y del respeto y de todo el tema, pues bueno, el relacionamiento de este niño o de esta niña va a ser totalmente distinto. Entonces, todo, pues digamos que se cultiva desde, es como la plantica. Si quieres que crezca linda y frondosa, pues tienes que regarla, cuidarla, darle pues sus cuidados necesarios. Y asimismo, pues son los niños y las niñas, y asimismo, pues también se crea una sociedad sana y feliz. Claro, es muy cierto. ¿Y podría darnos ejemplos de programas o intervenciones que haya liderado o en los que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos y la protección de derechos? Pues casi siempre se hace una, digamos que una campaña, ¿no? De prevención frente al maltrato, a la violencia intrafamiliar y a la promoción en cuanto a salud mental y emocional, ¿no? Entonces, digamos que se habla pues dinámicamente con cada uno de las comunidades, ¿no? Porque pues claramente también toca reunir grupos no tan grandes y pues, de la misma edad para poder hablar de una manera entendible para cada una de estas, ¿no? Porque no es lo mismo que te dirijas a un niño, a un adolescente, a un adulto joven, a un adulto mayor, ¿sí? Porque bueno, no todos pues van a tener la misma comprensión hacia de pronto hacia el mismo léxico, entonces muchas veces ese lenguaje universal no es suficiente para, bueno, para llegar de la manera como tú quieres llegar a la comprensión de cada uno de los participantes de la comunidad. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a un consejo para los futuros profesionales. Lo realiza mi compañera Sara. Bueno, Andrés, ya llegamos a la última sección de preguntas, pues para culminar con esta entrevista. Estas preguntas están relacionadas con consejos para futuros profesionales. La primera pregunta que tengo es, ¿qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica? Básicamente, la empatía, la escucha activa y la asertividad, ¿sí? Y conservar siempre tus valores a pesar de sea lo que sea que pase, ¿sí? Eso, pues, digamos que es más valioso que cualquier otra cosa. O sea, si digamos, no sé, muchas veces se sufre cuando uno sale de esos procesos y entonces bien sea alguna de las partes, dicen, ay, pero ese abogado y ese psicólogo son pésimos, vea que no logramos lo que queríamos, mientras que la otra parte está alegre y disfrutando de la decisión, ¿entiendes? Entonces, pues, entender que claramente, pues, por la objetividad, pues, una de las partes va
a salir beneficiada y pues la otra pues simplemente tendrá que, digamos que ceder hacia lo que, digamos que hacia lo que pensaba o esperaba que sucediera. Ok, Andrés, la última pregunta, pues para culminar la entrevista sería, ¿qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente, interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Sea como empleado o como independiente, solamente puedo decir que hagan todo siempre desde el amor. Si lo hacen así, bueno, las comunidades y las personas lo van a notar, ¿no? Pero si tú lo haces solo porque, uy, solo porque me pagan o solo porque me tocó también, pues bueno, eso se va a notar y pues ahí es donde las personas y las comunidades y los contextos o te van a pedir que vuelvas o van a decir no. O sea, como que esa energía que tenía, como que no, gracias. Sí, entonces como que digamos, del profesional y de la manera como se relaciona con las comunidades, con las organizaciones, empresas y demás, va que, digamos, que lo tengan en cuenta o que, pues, por el contrario, quieran buscar otra opción y, bueno, él sea descartado. Ok, muchas gracias. Eh, Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por la generosidad al compartirnos tu experiencia. Eh, Su testimonio enriquece nuestro proceso formativo y nos permite acercarnos a la realidad profesional de la psicología jurídica. Agradecemos sinceramente su colaboración. Muchas gracias, Andrés. Con mucho Muchas gusto, gracias, Andrés. Muchas gracias. Créeme que voy a tener en cuenta cada uno de los consejos brindados, los escuché con Ay, sí. mucha atención. Pues agradecimiento profundo hacia ti. ok, Y con muchísimo gusto, bueno, gracias por compartir toda esa información y tu experiencia. Créeme que nos ayuda mucho y nos enriquece. con muchísimo gusto. Gracias. Bye.